Muy buenas tardes, amigas y amigos de Un Tema, una Conversación. Por fin, hoy es viernes 16 de octubre de 2020. Seguimos la pandemia. Ya no sé si estamos en semáforo amarillo, naranja, verde. Ya ahora sí como que he perdido la noción del tiempo. Bienvenidos a este espacio en esta bella tarde. Soy su servidor Fernando Frutti, el caballero del conversatorio. Aquí estamos otro viernes para presentarles a ustedes un gran programa y una buena emisión. Pues les recordamos que Cabina Central de Promo Estéreo se ubica en Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la bella Tenochtitlan, en la Ciudad de México. Saludamos cordialmente los controles a nuestra productora Celia, muchas gracias Celia, y a Marcos, que están ahí en producción, a nuestros operadores, a nuestros máximos dirigentes, don Eduardo Llamas, el CEO general, Isabel Newman, la distinguida Isabel Newman, directora de Relaciones Públicas, y al distinguido José Manuel Estebanot, director operativo, a Stephanie Camacho Nácar, jefa de Recursos Humanos y directora de Finanzas de la estación, y quiero saludar a todos los radioescuchas, que gracias a su preferencia y desde luego a los invitados que acuden a Un Tema, una Conversación, pues recuerden el lema de Promo Estéreo, que en Un Tema, una Conversación y en Promo Estéreo, ustedes son las estrellas que brillan luz. Ya tengo mi canal de YouTube, por favor suscríbanse más, inviten a sus amigos y búsquenme por Fernando Frutti y activemos juntos la campanita. Ya no sean gachos, denme una campana, una recomendación, nada de mentadas de madre, nada más una sugerencia, pero en fin, ustedes sabrán lo que hacen y yo los invito y le quiero agradecer a mis compañeras del programa Pinta tu Vida, que se transmite de 12 a 1 en Promo Estéreo, Vicky Barragán y Maribel Surian, por cederme el espacio. Hoy es viernes 16. Ya una felicitación a mi señor padre, el licenciado Gerardo Guzmán, porque hoy cumple 75 años. Pues muchas gracias, papá, si me estás escuchando en esta tarde de viernes, pues larga vida, que Dios te bendiga, y pronto vamos a festejarlo, ya en un ratito, nada más que acabe el programa. Felicidades, la verdad, mi cariño, y pues gracias a ti y a mi madre, soy lo que soy. Gracias. Pues vamos a dar las efemérides, voy a ser breve porque vamos a hablar un tema muy interesante. En el año 1679 se funda la villa de Guanajuato, lo que es la capital de Guanajuato. En 1793 es guillotinada en París la reina María Antonieta, esposa de Luis XIV, el extinto rey de Francia. Fue enemiga de las reformas e influyó para que el rey resistiera la revolución. Fue encarcelada junto con su familia. Pues mucho se habla de que quería pedir apoyo a Austria, porque ustedes saben cómo cae la revolución, cómo se implanta la revolución. En fin, una revolución que ya hasta la fecha no conozco yo los principios de libertad, de igualdad y fraternidad, pero bueno. En 1802, ante la llegada del conquistador Napoleón Bonaparte y sus tropas, Moscú es incendiada por los rusos durante las guerras napoleónicas. En 1830, don Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Anastasio Bustamante, funda el Banco del Navío, destinado a fomentar el comercio en México. Por primera vez en 1846, el médico norteamericano William Thomas Morton utiliza la anestesia en una operación quirúrgica en el Hospital General de Massachusetts, en los Estados Unidos. Pues bien, antes de entrar al tema, voy a dar unas frases célebres como es costumbre y voy a hablar sobre las leyes. Las leyes de un país deben tener en cuenta el carácter físico de este, el clima, la cualidad de suelo, su situación, su tamaño y el género de vida que lleva a sus habitantes. Le pertenece al barón Charles de Secondat-Barrère de Montesquieu. Otra frase que le pertenece a Franklin dice: las leyes demasiado suaves rara vez son obedecidas. Las que son demasiado severas rara vez son ejecutadas. Pues aquí veas el caso de México, de todo el mundo, queridos conversadores. El juez dice, otra frase que dice: el juez resulta condenado cuando absuelve al culpable, Publio Sirio.
Y por último, el juez bueno y fiel prefiere lo justo a lo conveniente. Horacio, pues eso es todo por mi parte y hoy les quiero presentar, amigos, de un tema, una conversación, a un gran amigo, un viejo lobo de mar. Bueno, el viejo lobo de mar lo digo en sentido metafórico, pero es más joven que yo y que varios. Ahora sí que me quiero darle la más cordial. Él ya estuvo casi hace un año en un tema, una conversación, pero cuando estamos en las antiguas instalaciones de Dr. Bertis, él fue mi profesor de Derecho Laboral, Derecho del Trabajo 2, Derecho Colectivo en la Universidad Iberoamericana. En el periodo de otoño 2005 me dio clases de Derecho Laboral. Y ahorita justamente vamos a hablar del teletrabajo, señoras y señores. ¿Qué es el teletrabajo? Ahorita en tiempos de COVID, ¿qué son los derechos y obligaciones, tanto del empresario como del trabajador? Con ustedes el maestro Jorge Antonio Loyo Pérez. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES-Acatlán, y es académico de la Universidad FES-Acatlán y de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Pues bienvenido, mi querido George, pues del teletrabajo vamos a hablar. Mi querido Fer, gracias por invitarme de nuevo. Efectivamente, hace un año estuvimos platicando de un tema que no evolucionó, que sigue igual y que por ahí un subsecretario del Trabajo, que tiene que ver con la dignidad laboral, dice que no hay nada que hacerle, que está muy bien así, que con eso lo van a controlar el subsecretario Salafranca. Y en esa ocasión nos tocó hablar de esta iniciativa que había presentado el senador Gómez Urrutia y que finalmente pues la paró en seco este senador Monreal, que quería ser el presidente de Morena, ¿no? Recientemente. Y ahora venimos con un tema que, pues, ¿qué te voy a decir? Es el tema de todos. Dime, ¿quién está condenado a no teletrabajar? Y todos esos, Pues ahorita todas queremos hablar personas. del derecho del trabajo. Yo tengo entendido que una senadora del Partido Acción Nacional hizo una iniciativa, de hecho está en la Cámara de Senado, está congelado, no sé, ahí el dictamen congelado del teletrabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos derechos y obligaciones? Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, todo es teletrabajo. Creo que la Ley Federal del Trabajo habla de enuncia del trabajo en casa, pero no sabemos. Yo como trabajador, yo como proletario, como trabajador, una persona remunerada, ¿a qué tengo derecho? Por ejemplo, si a que me imagino que el patrón, digo, yo sé, pero es parte del programa de que lo entienda. Yo como empleado y tú como mi patrón, mi hijo, tengo derecho que mi patrón me pague el internet, la computadora. Hablábamos una información que mandaste hace unos días de que a una negociación colectiva. ¿A qué tenemos derecho conforme a la ley federal? ¿Está regulado o no? ¿Podrías ilustrarnos, mi querido George? Claro que sí, desde luego. Mira, en primer lugar nos estabas platicando que hay una iniciativa, en realidad son varias iniciativas. Este tema del teletrabajo, pues no es un tema novedoso. Haz de cuenta desde hace tiempo, y te estoy hablando desde el 2019, en una resolución unánime de la Cámara de aprobaron una iniciativa de ley que propuso la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del grupo parlamentario El PAN. Y de hecho te digo tal cual, es un proyecto que en su momento todos los senadores estuvieron de acuerdo. Y tal cual lo enviaron, este proyecto lo enviaron el 3 de septiembre de hace un año, o sea, hace más de un año, a la Cámara de Diputados, en el que de alguna forma se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social una minuta que reformaba este artículo al que te refieres, al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Y en esta propuesta adicionan un capítulo, el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Déjame decirte que este tema del teletrabajo, a principios de este siglo, y te estoy hablando a principios de los años 2000, cuenta por ahí un investigador muy avesado en estos temas, Alfredo Sanguinetti, decía que había más estudiosos de teletrabajo que teletrabajadores. Y de hecho, en la última estadística del INEGI del 2018, hablaba que no llegaban a 800,000 las personas que teletrabajaban.
dentro de las cuales había unas que sí trabajaban parte de su tiempo dentro del teletrabajo, otras que únicamente lo hacían como empresarios, ¿no? Otros que lo hacían por cuenta propia, como independientes, y uno que otro que hasta lo hacía gratuito a favor de alguien más. Este tema del teletrabajo, lo primero que me preguntabas, mi querido Fer, es cómo está este concepto del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Y resulta que de una manera muy desafortunada, como suele suceder cuando los legisladores no escuchan a los expertos o no se asesoran correctamente, porque entiendo que un representante social pues no puede saber de todo, ¿no? Yo creo que es imposible que sepas de todo, ¿no? De telecomunicaciones, de ganadería, de agricultura, de derecho al trabajo, pues, ¿qué te voy a decir? De tantas cosas, es imposible. Pero una de las obligaciones que tienen estos señores es rodearse de asesores que los guíen, que les ayuden, de estos asesores legislativos que los ayuden a redactar proyectos que sean congruentes. Ya se cuenta que derivado de esta reforma laboral que se hizo en el 2012, se trató de cubrir este tema del teletrabajo y en una de las partes del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo se añadió ahí un parrafito para decir, bueno, vamos a regular el teletrabajo, y lo confundieron. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, el primer tema es que el teletrabajo sí tiene que ver con las tecnologías de la información, las famosas TICs. Desde luego que tiene que ver con ellas, pero no todo lo que es TIC o TICs son teletrabajo. Déjame explicarte. Como me mencionabas un poquito que iniciara antes el programa o al principio del programa, hay una confusión porque en nuestra ley hablan del trabajo a distancia. ¿Cuál es este trabajo a distancia? Durante mucho tiempo, en materia de confección de ropa, algunos empresarios de esta rama del vestido le encargaban a sus trabajadores para que en su domicilio, a veces hasta con fuerza de trabajo infantil, y a lo mejor no en las mejores condiciones de iluminación, de ventilación o lo que fuera, le encargaban, les daban la tela, les daban el molde, le daban los botones, el hilo, y estas personas, estos trabajadores a domicilio, realizaban este trabajo en sus hogares o en algún otro lugar, y luego regresaban las piezas ya confeccionadas para que estos empresarios las pusieran a la venta o las distribuyeran. Ese es el trabajo a distancia. Una pregunta, mi querido Jorge. Las que gustes, sí. Por ejemplo, yo estoy trabajando home office en muchas empresas y con los grandes corporativos ya mandaron a sus trabajadores a la casa por lo derivado de la pandemia. Por ejemplo, el riesgo de trabajo, por ejemplo, yo estoy trabajando horas, en excesivas horas, no está regulado. Se supone, tú eso lo platicamos, y lo sabes tú mejor que yo, que la Ley Federal del Trabajo, bueno, la Constitución, no sé qué es nuestra Carta Magna, 8 horas de jornada diaria. ¿Qué está pasando? A mí me han llegado quejas, por eso decidí invitarte, porque yo no soy el experto, de que hay empresarios, empleadores, que se manchan. También cabe resaltar también que hay trabajadores que engañan a los patrones. Es de los dos lados. Pero este es uno de los temas muy interesantes, mi querido Fer. Te voy a saltar algunos de los temas del concepto de teletrabajo, que te decía que incluye dos ingredientes. Uno, el elemento topográfico o geográfico, que no haces tu labor, por ejemplo, como tú, no la haces ahorita en el domicilio específico, ¿no? Donde normalmente se prestan los servicios en empresas, sino en un lugar distinto. Y que lo haces a través de las tecnologías o a través de las innovaciones tecnológicas y de las comunicaciones. Ahí te va la pregunta que te quiero hacer. Por ejemplo, me enfermo de estrés, de una enfermedad, pues ya ves que mucho trabajo te puede causar pues un paro cardíaco, estrés, varias cosas. Oye, se llama, así le dicen, burnout. Te puedes quemar en el trabajo. Tienes razón. O sea, uno de los grandes elementos del teletrabajo, mi querido Fer, es que el teletrabajo inicialmente nació con una razón: armonizar tu tiempo familiar, tu tiempo personal con el tiempo del trabajo. De tal manera que tú en cualquier momento del día que tú pudieras, desarrollabas este trabajo. Este trabajo se cuenta que estaba orientado inicialmente para... Te quiero hacer una pregunta, mi querido George. Sí. ¿El riesgo de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo no califica el riesgo de trabajo? Lo que me preguntas es, yo me enfermo pues de tanto exceso aquí trabajando. A ver, mi querido amigo, cualquier enfermedad
cualquier accidente que tenga como causa el trabajo, aunque lo hagas a través de medios telemáticos, es accidente de trabajo. Accidente de trabajo. Es lo que De hecho te voy a platicar. Estamos, en realidad, me decías, oye, ¿qué hay que hacer? Hay que celebrar un contrato. ¿Cuál es el marco jurídico? Pues no tenemos marco jurídico. O sea, la verdad, es que ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio en materia de teletrabajo que haya sido ratificado por México. Entonces estamos en el peor momento y sin una legislación. O sea, en realidad la preocupación mía y de muchos especialistas que tienen que ver con el teletrabajo es la ausencia de una normativa que regule esta actividad. Como tú decías, con obligaciones y derechos recíprocos, porque así son las relaciones laborales. Entonces, pues no existe. Entonces, lo que tú te tienes que ir, si es que me haces la pregunta sobre la duración de jornada, en el teletrabajo hay dos formas de prestar el teletrabajo. Una, cuando estás en un telecentro, que es un domicilio distinto al que normalmente utiliza el patrón como lugar de trabajo, o en tu domicilio personal. Y en este telecentro se requiere que tú estés conectado continuamente, porque recibes llamadas, vamos a decir que eres un call center o que eres un telecentro en el que constantemente estás recibiendo llamadas de algún servicio que das a través de estas comunicaciones o de estos aparatos. Entonces, pues, sí tienes una jornada fija de ingreso, de descanso y de salida, ¿no? Ya sabes, ¿no? La jornada se clasifica en diurna, nocturna, mixta, continua, descontinua, especial, reducida, inhumana, bueno, inverosímil. Hay muchísimas formas de perspectivas de hablar de la jornada. Y la duración máxima varía si es en diurna, que si es en nocturna, que si es en mixta, que los descansos varían si es discontinua, de 1 hora por lo menos, y en la continua hay que obsequiar media hora. Pero volviendo a este tema, fíjate que el teletrabajo no nació así. El teletrabajo está orientado a que el trabajador, por ejemplo, que tiene a su cuidado niños menores o algún adulto, o que tiene una discapacidad motriz, o que existen problemas reales de comunicación porque la distancia de donde yo vivo es muy lejana de la fuente de trabajo, y otras razones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo trabajo con lo que tú me encargas. por ejemplo, El teletrabajo es una... ¿Perdón? En Argentina tengo entendido, en Argentina se está legislando ahí el teletrabajo, creo que No se está legislando, ya se expidió una ley sobre teletrabajo. Déjame decirte que a diferencia de lo que ha sucedido en México, los sindicatos en Argentina han estado muy preocupados por este tema del teletrabajo. Si normalmente es común esconder, ocultar, encubrir relaciones de trabajo cuando un trabajador está en tu domicilio, imagínate lo que no sucede cuando no está visible. Y te pongo una idea todavía más perversa. Cuando tu teletrabajador está en otro continente o está en otro país, ¿no? sí, porque ahí es la ley del foro, ¿no? Ahí muchas veces la ley como decían en el derecho internacional, uno de los principios del derecho internacional, pero la lex fori, la ley del lugar. Eso que dices tú, mi querido Jorge, como abogado y gran jurista que eres, por ejemplo, si tú eres, haz de cuenta, digo, tú sabes que no, pero es un ejemplo, tú eres mi patrón, o sea, tu domicilio para demandarte es el que está aquí, pero buena pregunta, me imagino que eso sí. El tema es que en esos temas complejísimos, nuestra Suprema Corte y además la práctica te dice que nuestro derecho al trabajo no puede ser extraterritorial, ¿no? Es un tema muy complejo. Entonces, la preocupación de estos sindicatos sudamericanos que no se ha dado en nuestro país, que no se ha dado la discusión, y que yo creo que tiene que ver con la gran crisis económica y de salud que tenemos en este país, pero igual en Argentina, igual en Colombia, igual en otros países, en Chile, igual. La gran preocupación que tienen ellos es que si no se regula correctamente el teletrabajo, las condiciones de su prestación sean impuestas por la necesidad, por las condiciones actuales, unilateralmente por el patrón. Y ese es uno de los temas que decías. Una de las oye, esta parte del teletrabajo que sonaba muy romántico, que dices, no, pues es que yo trabajo cuando quiero, ¿no? Y lo único que necesito es, pues, cumplir con las cuotas, con los resultados, lo que hago normalmente en mi trabajo presencial, ¿no? Y lo puedo hacer cuando quiera. Igual estoy todo el día de vago, asoleándome, tomando un martini, y cuando dan las 12 de la noche me pongo a trabajar, y pues no importa si me duermo tarde porque yo voy a entregar mi cuota de trabajo.
¿sí? Entonces, esta famosa armonización entre la vida personal, la vida familiar y el trabajo, en la práctica, en lo que ha sucedido ahora en la pandemia, pues las grandes quejas es todo lo contrario. Número uno, efectivamente el teletrabajo produce ahorros, pero ¿en La beneficio distancia, de quién? desplazarte a la distancia. Por ejemplo, de gente que vive en Zumpango, en Tecámac, venir a la Ciudad de México 2 horas o la inseguridad del metro, ¿no? Sí, sí te Bueno, ahorras varias cosas. Y déjame decirte que de acuerdo a la fuente del periódico Marca de España, no lo digo yo porque, para que por respeto a los audiencia, dice esta fuente en España que el teletrabajo deberá ser al menos el 50% de la jornada laboral. La ley indica que empresas y trabajadores podrán especificar en convenios colectivos. ¿Qué nos puedes decir más? bueno, déjame decirte que, volviendo a este tema, no todo el trabajo se puede teletrabajar, ¿eh? Déjame decirte que en países donde esto era muy avanzado antes de la crisis, el promedio de teletrabajadores del trabajo era como del 4.5% en países muy tecnificados o muy avanzados. En México yo te aseguro que no llegaba ni al 1% el teletrabajo. O sea, había muy poco teletrabajo. Y en la práctica, esto que tú decías, bueno, no todas las actividades se pueden teletrabajar. Si tú te dedicas a la industria de la construcción, a la agricultura, a la ganadería, al transporte, si eres un obrero dentro de una fábrica, si te dedicas a las actividades policíacas o de seguridad, si eres parte del ejército, de la armada, oye, ¿te imaginas tú construyendo a través del teletrabajo? Pues no veo cómo. Pues no, Entonces, oye, tengo un amigo francés, Olivier Bergeau, que es un tipazo que lo conocí, éramos jugadores de rugby en un equipo que se llama Wallabies hace muchísimos años, y todavía mantengo con él contacto a través de las redes sociales. Y una de las cosas curiosas que hizo es que se sacó una foto en su comedor con una pequeña revolvedora, diciendo, aquí estoy teletrabajando. Pues no se puede. Entonces, una de las cosas que vimos, mi Fer, es que muchas personas en este momento, cuando sí podían teletrabajar, fue la forma en la que salvaron sus empleos. Porque la falta de apoyo del gobierno, en general, a los empresarios durante esta crisis, se notó inmediatamente, ¿no? Entonces les dijo, oye, fíjate que no te voy a dar ningún apoyo, tienes que pagar tus impuestos, no te voy a prestar dinero, no voy a prorrogar tus créditos de ninguna manera, como sucedió en Italia, como sucedió en otros lados, donde hubo estas ayudas del gobierno hacia los empresarios. Y además, pues no puedes trabajar porque tu actividad no es esencial. Pues, ¿qué haces? Pues truenas. ¿Qué hicieron en otros países? Pues número uno, pues ya sabes, ¿no? Tenían un sistema de compensación social, un seguro de desempleo, una renta mínima, que de alguna forma permitió que los trabajadores y muchas personas se permanecieran en casa. Aquí no se pudo. Y parte de este tema, de esta crisis, provocó que muchas personas que sí pudieron teletrabajar, literal, salvaran sus fuentes de trabajo a través de este mecanismo, ¿no? Entonces, el teletrabajo, primero, pues nos entró como un tema sorpresivo. O sea, si tú me dices, oye, tú esperabas viéndote dar clases, que normalmente las hacías presenciales, como nos tocó en su momento contigo, de repente vas a tener un grupo, pero que lo único que vas a verlos es por una ventanita de tu equipo de cómputo. Pues no, la verdad es que no nos lo esperábamos. Una de las cosas que decías y que preguntabas, oye, ¿quién tiene que ponerse guapo con la conexión, con la instalación, con proporcionar la computadora, el teléfono, la conexión en Internet? Bueno, hasta compensar el uso de energía eléctrica o del espacio que utiliza el teletrabajador, el patrón. ¿Sí? Esto es uno de los avances que sí registró la legislación argentina, a diferencia de otras, que por ejemplo, tú platicabas de esta iniciativa de la senadora panista, pues tenía el defectote que estos temas no los trataba correctamente con la amplitud de vida, ¿no? No, los trataba por arribita, ¿sí? O sea, en pocas palabras, es una legislación incompleta, inacabada, para una crisis y mucho menos para un futuro. De las legislaciones recientes están, o más bien de los proyectos recientes, hay una iniciativa del diputado Valdenebro, que con mucho gusto te puedo compartir, que aborda mucho de los temas. Creo que resbala muy feo,
o muy mal en el tema de la prolongación de la jornada. Por un lado, una de las cosas que tienes que tener como derecho cuando eres un teletrabajador es el derecho a la desconexión. En pocas palabras, que tu patrón no te pueda contactar fuera de la jornada de En trabajo. Francia tengo entendido, mi querido George, que Francia tiene una de las mejores legislaciones laborales. Tengo entendido, a lo mejor corrígeme, es una pregunta, tengo entendido que en Francia tu patrón no te puede hablar o pedirte que te conectes después de tu jornada. Bueno, esto no solamente en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en muchos lugares existe este derecho a la desconexión y además muy sancionado por la inspección de trabajo, a diferencia de lo que sucede aquí que tenemos, pues no tenemos inspección de trabajo. Dicen los europeos, prácticamente los españoles, en algunos estudios que tienen allá, que la media europea de estas 27 naciones que constituían un poquito antes del Brexit la Comunidad Europea, la media de inspectores de trabajo debe ser un inspector por cada 7,300 trabajadores. Si ahorita agarras tu calculadora y divides 20 millones de trabajadores, nada más los del Seguro Social, faltan los burócratas, ¿no? Y los divides entre esos 7,300, se van a salir 2,740 inspectores. ¿Sabes cuántos tenemos de esos inspectores? Alrededor de 500. Y luego les pagan una basura. Y luego, pues, con que tengan preparatoria, pues ya la hicieron. Y lo que te quiero decir es que para esto necesitas un perfil como de un juzgador. Un inspector de trabajo puede, entre otras cosas, determinar o no allá la existencia de un vínculo laboral. Puede determinar si hay una simulación de una contratación colectiva, si no se permite, si hay discriminación sindical o no se permite el ejercicio de los derechos de negociación colectiva, ¿no? O de sindicación. Una gente preparada de los derechos fundamentales. Oye, la verdad de las cosas es que no tenemos ese perfil. Entonces, lo que te decía es que allá sí existe una real inspección de trabajo. Uno de los temas interesantes, hablando de las condiciones para ejercer el teletrabajo, es que allá, déjame decirte que hay un contrato colectivo de trabajo que rige en Europa, que son de estos contratos que se llaman marcos, ¿sí? Que son contratos básicos, celebrados por todas las organizaciones sindicales europeas y todas las organizaciones de patronos o de empleadores en Europa. Y este convenio se llama Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Y este convenio ya tiene una serie de recomendaciones que tienen que ver con la operación de un trabajo digno, ¿no? De un trabajo posible. Estoy de acuerdo contigo que este tema del teletrabajo, con una incultura terrible, por parte de los patrones que lo utilizan, no se dan cuenta que si tú sujetas a estas largas jornadas, a este tema que afecta a tu psique, pues te puede provocar un riesgo psicosocial, Un derrame, no te sé, puede enfermar, es la ¿no? ansiedad, la preocupación, puede provocar, yo no soy médico, es lo que me han dicho, problemas de salud mental, que justamente estamos conmemorando de la salud mental, pues, la carga de trabajo, porque en muchos casos el teletrabajo, tú lo sabes mejor que yo, mi querido Jorge, es excesivamente, no se respeta lo que hablamos, que la jornada es de 8 horas, de acuerdo a la Constitución, artículo 123. Pues aquí, Ahora, y aquí aquí el tema fino, colectiva, y como eso tú lo sabes, de eso lo aprendí en ti de derecho laboral, se presume que no es necesario, como esto del derecho laboral es un derecho sui generis, perdón, no se necesita un contrato, se presume la existencia. Pues se presume la existencia que yo, el caballero del conversatorio, soy tu empleado, mi querido George, nada más se presume así, pero híjoles, la gente abusa, por eso quise invitarte, porque me han pedido estos temas y les digo, para eso traigo al especialista, porque no sé todo. este tema, bueno, gracias por invitarme, ya sabes que las veces que sea necesario, y este tema específicamente me tocó experimentarlo de la vida real. Haz de cuenta que yo, de ser un individuo callejero que salía antes de las 7 de la mañana o al principio de las 6, salía a dar mis clases a la UNAM, de ahí me regresaba a la oficina, en las tardes iba a Ibero, andaba yo todo el día en la calle, iba a las juntas de conciliación y arbitraje, a los tribunales colegiados, a los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, al Tribunal Federal. Oye, yo de andar de callejero, de repente, encerrado en tu casa. Oye, y no solamente eso, sino empecé a teletrabajar dando clases. Tú sabes que eh, esta actividad que realizamos en la UNAM está considerada como trabajo. Los académicos somos trabajadores. En el caso de Entonces, me imagino ¿eh? que la
UNAM, bueno, voy a preguntar, me imagino que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, al igual que mi alma mater, la Ibero, de la cual soy egresado y del cual fuiste tú mi maestro y todo, me imagino que están pagando, pues no sé, te estaban dando en tu sueldo de profesor para que pagues por pues, los gastos de luz. Estás equivocado. Mira, sí, la verdad de las cosas es que tienes que considerar que hay dos mundos, ¿no? El mundo de la universidad pública y el mundo de la universidad privada. En ninguno de los casos de los profesores que yo conozca, las instituciones de educación se han preocupado por esa parte. Pero el problema, Fernando, es que está desregulado. Todo esto que estamos platicando es en el éter, ¿no? Porque no existe ninguna normativa. La parte obligada, ¿qué tienen que hacer hoy en día las personas que tienen teletrabajo? Pues yo recomiendo que tal cual le pidan a su especialista, y no me estoy anunciando, que les elabore un convenio laboral, un contrato de trabajo de teletrabajo. Esto que tú decías al principio, del tema del ocultamiento de las relaciones de trabajo, pues desde luego que surte el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual surge la presunción entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe de que es una relación de trabajo. Esto tiene que estar no solamente como está el 21, reforzadísimo. Hay una prueba muy interesante que primero la resolvió en el 2018 la Corte Suprema de California y después se volvió parte de una ley que se llama la prueba, el test ABC, ¿no? Y es una forma muy sencilla para determinar si hay una relación de trabajo. Sí puede haber teletrabajo independiente, no subordinado, pero el que lo reciba tendrá que probar que la persona que teletrabaja no está incluida dentro de su actividad, que trabaja para otras personas o que tiene otra clientela, que tiene su propio negocio establecido, y desvirtuar esta presunción de la existencia de la relación de trabajo. Entonces, lo que hay que acudir es a una de las características del derecho del trabajo, que es la verdad, la primacía de la realidad, lo que en verdad sucede. Entonces, volviendo a este tema del ocultamiento, pues estamos en pañales para ese tema. No está regulado. O sea, la parte grave de esto. Y te decía que los sudamericanos estaban muy preocupados porque aquí entre nos, si alguien te dice, oye, fíjate que necesito que me teletrabajes y que me trabajes 12 horas diarias, te voy a pagar bien, pero 12 horas diarias. A ver, dile que no. En cambio, si estás organizado sindicalmente, si tienes derecho a la negociación colectiva, si tienes una ley que prohíba eso, si tienes un sindicato que te proteja, pues las condiciones van a cambiar. Uno de los grandes peligros que advierten los líderes sindicales sudamericanos es que volvamos a esta parte casi revolucionaria de la revolución industrial, donde el patrón era el que imponía las condiciones de trabajo. Para que las relaciones de trabajo sean armónicas, equilibradas, tiene que surgir de un acuerdo de las dos partes. Sí, armonía entre el capital y el trabajo. Y fíjate que decía Andrés Oppenheimer, este periodista del Miami Herald, lo comenté en un programa, pero que fue de la educación en tiempos del COVID, que las fuentes de trabajo presencial pueden desaparecer por la tecnología. Bueno, yo te voy a decir, eso ya sucede. Estaba platicando con unos compañeros de una federación de sindicatos que se dedica o que está vinculada también con la industria del refresquera. Y platicaba uno de los líderes sindicales muy importantes, que ha sido senador, platicaba que fue a visitar esta fábrica, que era monstruosa como instalación, y que todo robotizado. O sea, en pocas palabras, esto que dices no es el futuro, ¿eh? Aquí en México, ¿eh? No, aquí en México. O sea, la robotización, o sea, sí puede haber un esquirolaje tecnológico en el que la fuerza de trabajo por porque se enferman, porque hay que darle seguridad social, porque se organiza sindicalmente y demanda prestaciones, las máquinas no se cansan, mi Fer. No, y sale más y a largo plazo. No les da crisis, no les dan crisis existenciales. En Estados Unidos, en los Walmarts o en un Walgreens, donde tú quieras, digo, si hay cajeras, pero veo más de automático, o hay supers que nada más de plano pasas tu producto, los estacionamientos, porque por ejemplo en Perisur, hace años en Plaza Universidad, Perisur, pues era manual. Era manual, ahora ya no, vas, moneda. Y hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, del articulista del Miami Herald,
Yo cuando leí ese libro de la madre, y tú lo sabes mejor que yo porque eres laboralista, la revolución industrial, te pasa que el movimiento ludista y cartista destruyó maquinaria, no hombre, ahorita la automatización, esto es antes de la pandemia del COVID, ¿eh? Yo te podría decir que antes de Andrés Oppenheimer o de cualquier otro, pues hay unos autores que previeron este tipo de cosas, ¿no? Unos que tal cual, su libro se llama El fin del trabajo y de alguna forma pues hay muchos autores que hoy en día en Europa es de un señor que se llama Jeremy Rifkin, ¿no? El fin del trabajo y no solamente tiene ese libro, o sea, hablan muchísimas personas de lo que significa la alta tecnología para sustituir la fuerza de trabajo. O sea, eso ya existe, ¿no? Y ya es una realidad. Aquí el tema fino es que no todo se puede teletrabajar. O sea, hay que entender que máximo en los países más avanzados, los estudios dicen que solamente el 30% de las fuentes de trabajo. Pero lo que era muy pequeñito, te digo, te voy a mandar un trabajín que hice ahí de investigación, si no es que ya lo tienes, que habla que en la estadística aquí en México, pues no llegábamos ni a 800,000 pesos de fuentes de 800,000 personas que trabajaran o teletrabajaran. Hoy en día son muchísimos. ¿Qué te voy a decir? Ahora sí son millones. Entonces, existe esta urgencia para regular, pero fíjate qué interesante. Hay tres momentos que yo veo, digo, más, pero lo voy a dividir en tres momentos de lo que es el teletrabajo. El pre-COVID, o sea, antes, un poquito antes de que viniera esta pandemia, como estaba, que es donde viene esta iniciativa de la senadora panista, la crisis, que déjame decirte, oye, ¿tú tienes mascota? ¿Sí? ¿Ver? Yo tengo 4 perros y de repente se ponen a aullar y haz de cuenta que yo creo que las personas que nos escuchan cuando estamos así telecomunicados, van a decir, este cuate vive en la montaña con los lobos, ¿no? Porque además son cuatro Siberian Huskies que aullan como si estuvieran contratados una película para hacerlo. Y tal cual, de repente pasa uno de mis hijos, todavía viven 3 de mis hijos conmigo, ¿no? Uno ya se puso abusado y se fue a otro lado, pero tengo 3 de mis hijos aquí viviendo y de repente uno entra a la cocina, prende el horno de microondas y hace interferencia, ¿no? Oye, y otros dos toman clases, uno en universidad y otro en preparatoria. Oye, y pues de repente la señora tiene que hacer, mi esposa tiene que hacer sus actividades eh, en la casa y pues de repente pues dice que estás conectada, así a ver si puede pasar o interrumpirme. O sea, este tema del teletrabajo, ¿quién tiene? Fíjate, ¿quién? O sea, nosotros somos privilegiados porque además te conozco y tú me conoces. Las áreas, la disposición que tenemos, la ubicación, ¿no? Que, por ejemplo, yo me puedo sentar aquí en el comedor de tu casa y estoy tranquilito, ¿no? No pasa nada, es un área, vamos a decir, que se usa en determinadas horas y que, pues, me gusta la decoración, estoy cómodo, tengo una mesota, etcétera. Oye, esto no sucede en todos los hogares. Hay hogares que por su dimensión, que por su iluminación, que por su humedad, por su ventilación, o la cantidad de personas que viven ahí, o que no hay la conexión, pues no pueden teletrabajar. Este tema es un tema muy delicado. Por ejemplo, es un tema que tiene que ver, oye, si tu casa, si tu lugar donde tú estás no sirve para teletrabajar, ¿te pueden despedir por eso? Tenemos un caso de la vida real ahorita en un juicio de una trabajadora que la acusan que no contestó unos mensajes que le mandaron. Pues, oye, ella la contrataron como trabajadora presencial, no como teletrabajadora. ¿Sí te fijas? O sea, fíjate, una de las características, como recomienda este contrato marco europeo sobre teletrabajo que está, escucha, desde el 2002, Fer, desde el 2002. Una de las cosas que recomienda este tema de teletrabajo es que sea el patrón el que se encargue de inspeccionar si el lugar donde vas a teletrabajar es seguro, tiene las instalaciones eléctricas apropiadas, tiene la iluminación, la ventilación, la humedad. Oye, pero no solamente eso, ¿eh? Que si tienes un escritorio apropiado, una silla ergonómica, ¿no? Para el tema postural, ¿no? ¿Cuántas horas vas a estar ahí, ¿no? Y finalmente,
pues todo este tema como tú dices, ¿no? ¿Quién te lo paga? Bueno, en las legislaciones como la Argentina, como este acuerdo marco europeo, acaban de sacar en España una legislación, estoy hablando acaba de salir del horno, una legislación sobre teletrabajo reciente, ¿no? Porque hubo dentro del COVID, uno de los temas importantes, mi Fer, oye, ¿es obligatorio teletrabajar? No, debe ser voluntario para ambas partes. Oye, y ya que estás teletrabajando, ¿te puedes rajar? ¿Puede ser reversible? Siempre. O sea, dice por ahí, te decía que he estado siguiendo, escuchando a algunos líderes sindicales sudamericanos que dicen una verdad, ¿no? Oye, el teletrabajo no es lo que te platicaron que era. Sí, Si porque fuera... ¿sabes también con qué se confunde? Los de freelance, con los trabajadores independientes. Y eso, aquí en la Ley Federal del Trabajo, pues el patrón me tiene que pagar los insumos, las materias para que yo pueda trabajar. Darte los elementos, pero específicamente en el teletrabajo, en este acuerdo marco europeo, literal dice que el que tiene que proveer los equipos, escúchame, instalarlos, mantenerlos, capacitarte para su uso, de alguna forma cambiártelos si se Ya descompusieron. parece que aquí, como son tan codos, ya parece que aquí van a ponerme esto. O sea, ya Bueno, parece, o sea, ese fue, a ver, Fer, ese fue el teletrabajo en crisis. Ese sí, pues oye, no te quedó de otra, te agarraron de sorpresa. no, eso Pero es lo que... mi querido, A ver, Fer, esto va a durar muchos años. Esto no va a ser de un día a otro de, ay, que ahorita, esto de que ya domamos la pandemia no existe, ¿eh? no, eso es lo que va a pasar, que ahorita, como tú lo sabes mejor, a partir del 18 de noviembre es la transición de las juntas para que se vuelvan parte del Poder Judicial de la Federación. Si de por sí no están capacitados con esto, va a ser una carga de trabajo. Híjoles, tienen una gran tarea los nuevos impartidores de justicia en materia Bueno, laboral, de capacitarse y estudiar los casos. Los legisladores ya es tiempo de que se pongan a legislar. mira, déjame decirte un tema muy triste, ¿eh? Un tema muy triste. Hay cerca de 1 millón de juicios pendientes todavía tramitándose ante las juntas de conciliación y arbitraje. Los transitorios de la Ley Federal del Trabajo ordenaron que se les diera el suficiente presupuesto para de inmediato terminar estos juicios. Pregúntame qué se hizo. Nada. O sea, tienen abandonadas el gobierno actual, la Secretaría del Trabajo y en general los ejecutivos tienen abandonadas a las juntas de conciliación y arbitraje. O sea, ¿cuál fue la razón del fracaso de las crisis? Pues la falta de presupuesto, la falta de autonomía funcional, la falta de autonomía presupuestal, que no tuvieron suficientes juzgadores, suficiente personal, mejores sueldos, mejor capacitación. A mí sí me consta, porque he estado formando parte de alguno de los grupos que está formando a los nuevos jueces, a los jueces que van a ser, a los secretarios, a los notificadores, a los ejecutores, lo que eran antes los actuarios o que siguen siendo los actuarios. Me ha tocado, están en esos procesos en la Escuela Judicial en el Estado de México y en algunas otras, me ha tocado estar como capacitador. A mí sí me consta que lo están haciendo de primer mundo, pero me pregunto, ¿y lo que está atrás? ¿Y ese millón de juicios? ¿Qué cosa, no? Y No, déjame decirte que, oye, ¿tú sabes cuántos juicios ha generado esta crisis? Todos. por Todos. muchas Oye, empresas ¿y quién los recibió? prestaciones, a muchos les dieron Además, tú acabas de decir que estiman, a lo mejor Sebastianero, que ahora en octubre o en noviembre echen a andar este tema del Poder Judicial, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Que así sea. Oye, nada más es el federal y 7 estados, ¿eh? Faltan los demás, ¿eh? Oye, una pregunta, ya casi nos tenemos que ir, mi querido Jorge, pero te quiero hacer una pregunta y a nivel del derecho burocrático del apartado B, pues tampoco no hay, no ¿Sabes cómo comencé? ¿Sabes cómo comencé mi intromisión a este tema? No hay nada, nada, nada. O sea, si trabajo en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría del Trabajo, la mayoría, yo te digo porque yo estoy en el gobierno, gracias a Dios. Oye, y como para reírte el tema de que te van a dar un equipo de cómputo porque tú te lo lleves, ¿no? Oye, y eso sí está de risa de que decían de que por las medidas de austeridad van a quitar la computadora. ¿Qué pasó? Perdónenme la expresión, que me perdonen los radioescuchas, pero qué chingaderas que no nos quieren ver. O sea,
¿Cómo vamos a trabajar si Es como darse un balazo en el pie, mi querido Fer. O sea, claro, si de por sí, oye, además, ahí te das cuenta la clase de ignorancia que tiene alguien que debería ser pues, el mejor gobernante o el con mayor cultura jurídica laboral? Por supuesto que es incorrecto. Por supuesto, sí es lo que preocupa. tu equipo es tu problema, es tu problema, ¿no? O sea, aquí, ¿te acuerdas la definición de jornada? Es el tiempo en el que yo estoy a tu disposición. No me uses, es tu bronca. Tú me tienes que dar los elementos para trabajar. Es como si te digo, oye, mi Fer, te tienes que ir a Tijuana a hacer un programa allá y me urge que estés allá mañana. Oye, ¿y los viáticos y el avión y el hotel? No, 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 tú vete. Pues no, no se puede, Te ¿verdad? voy a decir algo y te voy a decir algo. A mí en lo personal me molesta, por eso luego me escriben, oye, que, perdón, oye, tengo problemas laborales, quiero hablar, oye, ¿me puedes asesorar el teletrabajo? Les digo, soy abogado, pero antes soy, perdón, soy locutor y todo, pero por eso te invité para que nos esboces, porque la verdad, lo del Pues, trabajo. mi querido Fer, estoy a tus órdenes para resolver todas tus dudas. Déjame decirte que no hemos visto ni una cuarta parte de lo que tenemos que ver sobre el trabajo, así que te voy a pedir que me invites para otros programas y con mucho gusto, ya sabes que, que es un privilegio estar en tus programas, porque además me gusta ver a personas inteligentes, exitosas y que cuestionan, No, pues muchas Oye, gracias. otro de los grandes temas que están ahorita en la palestra, y también te invito para que me invites, es el tema del trabajo en las plataformas tecnológicas. Eso me late. Estos trabajadores que son mensajeros, que nos traen comida, que son auténticos trabajadores y que Es una tenemos pregunta, disfrazado. pero eres igual que yo que padecemos de verborrea crónica. Padecemos. Te quiero hacer una pregunta. Sí, a huevo, como el box, así. Pero fíjate que tenemos verborrea crónica, pero fíjate que la pregunta es esta, el apartado B de los trabajadores de las secretarías de Estado. ¿Qué pasó con ellos? De por sí se rigen por la ley de trabajos al Pero, servicio. ¿qué te voy a decir, mi Fer? En este mundo chichimeca tan torcido, donde tenemos relaciones laborales, nada más en la Constitución 18, apartado A, apartado B, banca gubernamental, ayuntamientos o municipios, entidades federativas, Poder Judicial, Suprema Corte, INE, Tribunal, El ISPAM, el Electoral ejército. del Poder Judicial, tenemos marinos, tenemos militares, tenemos servicio exterior, tenemos policías, tenemos ministerios públicos, tenemos, ya te fijaste, ahorita voy en el 15º, tenemos peritos y todavía tenemos el INEGI, que es un Frankenstein, ¿no? En el apartado B, aunque sea un organismo público descentralizado. Tenemos los organismos constitucionales autónomos, tenemos ahora las EPES, estas empresas productivas del Estado, y todavía tenemos el trabajo en prisión. Oye, y queremos, o sea, el problema de regular el teletrabajo es que tenemos diferentes módulos de derecho al trabajo en lugar de que tuviéramos un solo artículo 123 y que regulara todo el trabajo en general. Entonces, tiene razón, el trabajo burocrático, tanto federal como de las entidades federativas como el municipal, están, ¿qué te voy a decir? Una lagunota enorme sobre cómo tiene que funcionar el teletrabajo. Bueno, el mismo Poder Judicial, Mi a ver, querido mi Fer, el Jorge, Poder Judicial, platícame. te tengo una mala noticia y no es, ahora sí que por órdenes de producción y de todos, ahora sí que mi jornada se ha acabado, pero te agradezco que infinitamente que hayas estado en este excelso conversatorio. Queda pendiente otra entrevista, por supuesto, tenemos muchos temas que abordar. Por eso Give me me cae, five. porque eres directo. Dame 5. Oye, yo Y si pensé acabamos el tema. que ibas a soltar el billete. Me caes muy bien, ¿sabes por qué te pareces a mí? De que tienes verborrea crónica, que tú lo que hablas lo dices. Pues muchas gracias, mi querido Jorge, por la amistad de estos años. Lo poco, mucho de derecho laboral te lo debo a ti. Ya un fuerte abrazo para el claustro académico de la Ibero, de los de la UNAM, de la FESA Católica, de todas las universidades. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Que te agradezco mucho y que estoy pendiente a tus próximas invitaciones.
vamos por esos premios que siempre te andas ganando, ¿sale? Ahora en diciembre vienen los Prometeos, pues ojalá, y muchas gracias a los radioescuchas que me están escuchando por MixLR, muchas gracias a la gente que me está viendo por Facebook Live, y pues no me despido, los espero el próximo viernes en punto de las 13 horas. Soy su servidor Fernando Frutti, el caballero del conversatorio, y estuvo con nosotros el maestro Jorge Antonio Loyo Pérez. Hasta la próxima, y los invito a escuchar un poco de música de los 80s. No se vayan.